En esta presentación lo que vamos a explicar es el concepto de clases y objetos que, que son los elementos fundamentales dentro de lo que es la programación orientada a objetos. Eh, Vamos a partir primero con la definición de un objeto, ya que un objeto nosotros podemos visualizar o estamos rodeados en ese sentido de muchos objetos, ¿ya? Cada uno de los objetos que nosotros interactuamos, ¿ya? Poseen características, estados y determinados comportamientos, ¿ya? De partida, cualquier objeto tiene esas tres características, ¿ya? Por ejemplo, un televisor puede estar en un estado apagado o encendido, y tiene también ciertas características, como por ejemplo puede tener una marca, puede tener unas pulgadas de un cierto tipo, ¿verdad? Que puede ser un LCD o un LED, etcétera. Y dentro de los comportamientos que puede tener un televisor puede ser encender y apagar, puede ser cambiar de canal, ¿verdad? Eh, Conectar un video o cambiar a video, etcétera. Entonces, si se fijan, ese es por ejemplo un objeto. Puede haber otro objeto, como por ejemplo un objeto celular, que también tiene ciertos estados que pueden ser los mismos que un televisor. Por ejemplo, estado apagado, encendido, eh, llamar, llamando o estado ocupado en ese sentido, ¿verdad? También tiene ciertas características como su marca, un color determinado, un peso, eh, que son importantes a la hora de escoger algún teléfono, ¿verdad? Va a depender del contexto en el que se está analizando. Y dentro de los comportamientos de un teléfono puede ser llamar y colgar, ¿verdad? Y dependiendo del teléfono, ¿verdad? Puede ser tomar una foto, ¿verdad? Jugar, etcétera. Entonces, si se fijan, los objetos estamos rodeados de ellos y cada uno presenta o debiera presentar estas tres propiedades. Por otro lado, ya nosotros debiéramos ser capaces de poder definir la estructura de estos objetos, definir como un prototipo de cómo debieran ser todos los objetos que nosotros necesitamos modelar o crear, dependiendo de un contexto. Eh, y ese prototipo o esa estructura se denomina clase. Entonces, ¿cuál es la idea de la clase? La clase en sí, nosotros definimos cómo debiera comportarse un objeto y nosotros debiéramos definir también cómo debiera o qué elementos debiera tener como características el objeto, ¿ya? Los estados no se definen porque en el fondo, dependiendo de lo que haga el objeto, más adelante, cuando sea creado, ¿verdad? Dependiendo de lo que haga, puede cambiar su estado el mismo objeto, ¿ya? Pero la clase en sí lo que define es qué características debiera tener el objeto, ¿ya? Y cuáles van a ser los comportamientos que van a tener todos los objetos, ¿ya? Entonces, es por esto que la clase se define como un prototipo, un plano a seguir, ¿ya? Eh, Como el caso de la figurita que tenemos acá, de que lo he dicho en alguna ocasión en la clase, en donde la clase, como dice la definición, es un plano a seguir, y siendo o viéndolo desde el punto de vista de la figura, ¿verdad? Es como una analogía a lo que nosotros estamos viendo acá en la figura. Por ejemplo, la clase puede ser representada como un plano de una casa, por ejemplo, ¿ya? Y la idea es que yo, a través de ese plano, de esa estructura en donde yo defino cuáles pueden ser las características que van a tener las casas, ¿verdad? En términos de cuántos pisos va a tener, cuántas puertas, cuántas ventanas, ¿verdad? Cuál va a ser los metros cuadrados que va a utilizar, etcétera. Y dentro de los comportamientos o los estados que puede tener las casas, habitadas o deshabitadas, ¿verdad? A lo mejor puede ser comprar o vender, arrendar, dentro de los comportamientos que yo puedo realizar sobre la casa, en donde esos vendrían siendo los comportamientos y estados. Pero en el fondo lo que trata de representar la clase, ¿verdad?, es qué características debiera tener toda casa, ¿verdad?,
y cuáles van a ser los comportamientos de esa casa. ¿Ya? Es decir, vender puede ser, ¿ya? Vender, y si yo vendo, a lo mejor pasa el estado de la casa a deshabitada o a habitada, por ejemplo, ¿ya? Entonces la idea ahí es jugar con las características que uno vaya definiendo dependiendo del contexto, insisto con eso. Entonces, desde ese punto de vista, la idea es que nosotros, por ejemplo, si nos piden programar 4 casas, como en el caso de acá, y si nos fijamos desde el punto de vista del arquitecto, al arquitecto le dicen hay que diseñar o hay que construir 1000 casas, el arquitecto no va a hacer 1000 planos, sino que el arquitecto lo que hace es simplemente hace un plano común para todos los objetos casas, ¿verdad? Y la idea principal es que dependiendo de los proyectos que, por ejemplo, voy a hacer la constructora, va a depender también de cómo va a ser creado el plano, es decir, va a tener un contexto, ¿ya? En este caso, ¿verdad? En este caso, de acuerdo a la figura, ¿verdad? Son casas de 2 pisos, puede ser, ¿verdad? Tienen un determinado número de ventanas, una chimenea, como podemos ver, etcétera. Entonces, la idea principal, como el arquitecto lo que hace es hacer un plano, la idea es que nosotros programemos solamente una vez la estructura del objeto, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que la clase se compone de características que también se denominan atributos, y la clase también se compone de comportamientos, que desde el punto de vista de la programación se define como métodos, ¿ya? Entonces, la idea principal de esto es que nosotros podamos programar la clase para en un futuro crear nuestros propios objetos, y nosotros definamos más adelante cuáles van a ser las características de cada uno de los objetos. No necesariamente pueden ser los mismos. A lo mejor este objeto yo quiero que sea de color rojo, la casa por ejemplo, este de color amarillo, verde, azul por ejemplo, ¿ya? Entonces la idea de los objetos es que los objetos puedan representar los valores que en un futuro van a tener esos atributos, ¿ya? Por ejemplo, si en la clase nosotros definimos que la casa va a tener un determinado color como característica, nosotros en la clase no decimos cuál va a ser el color específico, sino que el objeto es el que decide cuál va a ser el color que va a adquirir, ¿ya? Desde ese punto de vista existe una representación de la clase, ¿ya? Nosotros podemos representar a la clase de la siguiente manera. Por ejemplo, como aparece en esta figura de acá. Por ejemplo, aquí tenemos otra clase que es la clase empleado, por ejemplo, y si pensamos en un empleado, como característica puede tener un nombre, apellido, edad, como dice acá, ¿verdad? A lo mejor alguien puede decir, aparte el empleado puede tener un cierto cargo dentro de la empresa, puede tener un root, por ejemplo, pero va a depender del contexto, ¿ya? Esto es como un ejemplo solamente lo aborda a 3 atributos o características. Y por otro lado existen comportamientos dentro de lo que hace el empleado, uno que es registrar, ¿ya? Que va a depender del contexto, insisto, que puede registrar, no sé, un archivo, que puede registrar a un cliente, etcétera. Va a depender del problema que se defina, y puede mostrar, como dice ahí, ¿ya? Entonces la idea principal es que esos van a ser los comportamientos dentro de lo que es la clase. Y si se fijan también está representado por el código. Si nosotros quisiéramos representar el código de la clase empleado, esta es la sintaxis del código, ¿ya? Aquí hay varios conceptos, ¿verdad?, que hemos revisado en clase. Vimos el tema de qué pasaba si esto era privado o si era público, y qué pasaba si los métodos también eran públicos o privados, que en este caso es el tipo de acceso que nosotros estamos definiendo en la clase, ¿verdad? En la clase existen varios elementos también que es necesario conocer. Por el momento, ¿verdad? La clase podemos decir que tiene un tipo de acceso. Sus elementos poseen un tipo de acceso que puede ser público, privado y protegido, ¿ya? Por el momento solamente nos vamos a enfocar a lo que es público y privado, y aparte tiene otros elementos más que son importantes a la hora de trabajar más adelante con lo que son los objetos,
¿ya? Recuerden que una clase, de acuerdo a lo que hemos visto en el ramo, una clase también puede tener constructores y puede tener métodos mutadores, que son los famosos set y get, ¿ya? Que por concepto interesa que se entienda que un set me permite modificar el estado de un objeto y el método get me permite sacar u obtener el estado de un objeto. Eh, ¿Cuándo se ocupa un método set y get? Cuando mis atributos son privados. Si es público, el método set y get estaría de más, ¿ya? Porque en el fondo el objeto puede acceder a todo lo que es público, ¿verdad? Entonces estaría de más. Y la idea principal para poder resolver los ejercicios es siempre analizando un caso, ¿ya? Analizando un caso en donde me pidan o me permitan observar un conjunto de objetos, determinar qué podrían tener en común estos objetos y cuáles son los comportamientos que podrían tener. No es llegar y crear una clase porque sí, sino que la idea es verlo desde un contexto, ¿ya? Por otro lado, vamos a explicar desde el punto de vista de código la creación de la clase, porque en el fondo para crear la clase es necesario analizar los objetos, ¿ya? Entonces es muy importante esto. Generalmente los ejercicios que uno va dando aparece la definición de la clase detalladamente, ya, pero si nosotros necesitamos modelar una problemática real, es necesario pensar todo desde el punto de vista de objeto. Vamos a hacer un ejemplo que es relativamente simple, ¿ya? En donde nos presentan este esquema, ¿ya? Si se fijan, nos presentan este esquema y nos piden que representemos esto desde el punto de vista de clase y objeto, ¿ya? Entonces, la primera pregunta o lo primero que uno plantea, o desde el punto de vista de programación tradicional, es que yo voy a tener que tener cuatro, o voy a tener que programar 4 animales, como dice aquí, ¿verdad? Entonces, cada uno de distinto tipo, ¿verdad? O de distinta raza o distintos años, puede ser, ¿ya? Etcétera. Entonces, si lo pensamos desde el punto de vista de objetos, ¿ya? Nosotros podemos decir que aquí existen un conjunto de objetos que son, por ejemplo, un objeto perro, en donde cada uno de estos objetos tienen atributos en común. O sea, la idea no es mezclar, en este caso solamente hay este conjunto de objetos. En la vida real nos vamos a encontrar que sí hay coincidencia en donde vamos a tener que analizar a lo mejor no perros, pero a lo mejor un tipo de tarjetas de crédito, por ejemplo, un curso completo de objetos alumnos, por ejemplo, productos dentro de lo que a lo mejor puede ser un supermercado, clientes dentro de lo que es un banco, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces, y cada uno de esos elementos, objetos, clientes, alumnos, cuentas, tienen elementos en común, muy parecido a lo que estamos representando acá. Si se fijan, cada uno de estos elementos que puede tener este objeto perro, ¿verdad? Cada uno de ellos es que a lo mejor tienen comportamientos en común. Nosotros sabemos que todos los perros pueden comer a lo mejor y pueden ladrar como comportamiento, ¿verdad? Estamos analizando estos objetos, pero en el fondo, y esto quiero que se den cuenta de que estamos pensando en clase también, ¿ya? Y por otro lado, podemos ver que todos los perros que tienen en común, tienen un nombre, ¿verdad? A lo mejor pueden tener un determinado tamaño, puede ser, ¿verdad? Y a lo mejor, como podemos ver, existen distintos tipos de perros que se puede denominar como razas, ¿verdad? A lo mejor puede ser la edad también, ya, etcétera. O distintos, no sé cómo se dirá, pero tipos de cachorro, perdón, cachorro, adulto, no sé. Ya. Entonces, la idea principal es que nosotros podamos representar esto desde el punto de vista de Java, ¿ya? Y podamos ir viendo
los elementos que son más importantes dentro de lo que es la clase, ¿ya? Que son los tipos de acceso, ¿ya? Los constructores y los métodos mutadores, ¿verdad? Entonces vamos a partir con NetBeans primero. Ya, yo voy a crear un proyecto que se va a llamar tutorial, ¿ya? Le voy a poner tutorial POO, terminar. Entonces aquí estoy en tutorial. No creé carpeta ni nada, pero eso ustedes lo pueden modificar. Aquí voy a crear mi clase o mi Java class llamada perro. Recuerden la sintaxis de la creación de la clase, que debe empezar siempre en mayúscula, y todo lo que son objetos o variables primitivas deben partir en minúscula. De esa forma. Bueno, la clase perro, la idea principal es que, como regla, porque esto ya lo explicamos, el tema de público y privado, lo que significa, pero la idea principal es que acá los atributos, como buena práctica, sean siempre todos privados, ¿ya? Las características del objeto. Por ejemplo, yo aquí había definido un poco algunos elementos en común que pueden tener estos cuatro objetos perros, ¿ya? Que son nombre, raza y peso, ladrar y comer, y desde el punto de vista informático a lo mejor información del perro, por ejemplo, ¿ya? Entonces la idea es que podamos representar esto como buena práctica, insisto, estos elementos de arriba, denominados atributos, ¿verdad? Simplemente lo que son o lo que representan son variables, ¿ya? Que en este caso el nombre y la raza pueden ser de tipo string y el peso puede ser de tipo decimal, por ejemplo, ¿ya? Entonces, lo que es NetBeans, podemos crear el nombre, la raza y el peso, por ejemplo. Y aparte los métodos public, voy a ladrar, ¿ya? Que este método obviamente yo no voy a programar un perro internamente como para que ladre, sino que aquí simplemente mandamos un mensaje solamente para explicar el concepto, ¿ya? Y le vamos a poner eso, ¿ya? Un public void comer, entonces aquí south puede ser estado comiendo, aquí go estado ladrando. Y bueno, y la información puede ser un método vacío, un método que devuelva en un string los datos del perro, ¿ya? Ahí, por ejemplo, que pueda ser, no sé, nombre, mostramos el nombre del perro, raza, y el peso. Recuerden que con Shift Alt F ustedes ordenan un poco el código, lo dejan un poco más separado y ordenado de esa forma.
¿Cuál es la idea de la clase entonces? Si se fijan, la clase perro, nosotros estamos diciendo cómo o qué características debiera tener un perro, mirando o analizando este conjunto, perdón, mirando y analizando este conjunto de objetos que tenemos acá. Entonces podemos decir que el perro o todo perro tiene un nombre, tiene una raza determinada y tiene un determinado peso, ¿verdad? Por ejemplo, este es un beagle, un pastor alemán, pastor inglés, y este a lo mejor es un cachorro que típico que venden en la pomada, que es un policial o un perro de raza, y al final termina siendo el típico quiltro, ¿verdad? Entonces, la idea principal y por qué lo coloqué así es porque la idea es explicar el tema de los constructores, ¿ya? Entonces, de esa forma, que más adelante viene. Entonces, la clase en sí, ¿verdad? Tenemos estas características y tenemos estos comportamientos. ¿Qué significa esto? Significa que si yo creo un perro, ¿verdad? El perro va a poder ladrar, comer, y voy a poder saber cómo se llama, cuál es su raza y cuál es su peso, ¿verdad? Pero así como está esta clase, yo estoy bastante limitado en ese sentido. ¿Por qué? Porque si nosotros quisiéramos crear un objeto, es decir, poder, porque en estos momentos nosotros no estamos asociándolo a estos elementos, sino que estamos siendo bastante abstractos, estamos pensando qué podría tener un perro. Cuando creamos un objeto, ahí recién estamos representando este objeto, o puede ser este objeto, este o este, ¿ya? Entonces, eso es muy importante. Hasta el momento solamente estamos representando el prototipo de perro, ¿ya? Entonces eso que quede claro. Estamos representando solamente el prototipo de perro. Ahora bien, si nosotros quisiéramos crear un objeto, ¿ya? Existe una clase principal, ¿verdad? En mi caso se llama tutorial POO, ahí, en donde la sintaxis para poder crear un perro, ¿verdad? Primero colocamos el nombre de la clase, perro. ¿Cómo se va a llamar mi objeto? Por ejemplo, le voy a poner policial, asociándolo a este objeto de aquí, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Fíjense bien. Para poder crear el objeto necesitamos el identificador new y posteriormente el constructor perro vacío. Recuerden que la clase Java o la clase perro actualmente no tiene ningún constructor, pero por defecto, si no existe ningún constructor, el JDK lo que hace es crear un constructor o un método, para que entiendan, un constructor es un método de esa forma, un método vacío. ¿Y qué significa eso? Significa que de esa forma yo, el objeto policial que acabo de crear, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a heredar del prototipo que acabamos de crear? Del prototipo perro. Heredamos el comportamiento que es comer, el comportamiento que es información y el comportamiento que es ladrar, ¿ya? Pero fíjense bien, si el perro policial come, simplemente, y lo ejecutamos, ¿ya? Simplemente debiera lanzar el mensaje de el estado en el cual se encuentra el perro actualmente, ¿verdad? No sé, se demora un poco. Estado comiendo, ¿ya? Pero fíjense bien que si nosotros mostramos policial.información, nos mostró la información del perro, que es esto que está aquí, ¿verdad? Que por defecto adquiere los valores por default de las variables que tienen o que están definidas acá, que son, como es string, es null y aquí 00. Entonces, ¿qué pasa? Que el prototipo, como está definido actualmente, no nos permite definir las características del perro policial. Simplemente
lo que podemos hacer es representar o heredar el comportamiento. ¿Por qué? Porque fíjense bien, policial punto, nosotros podemos comer, obtener la información del perro policial y ladrar, pero no podemos definir, por ejemplo, el nombre del perro, no podemos definir la raza del perro y cuánto pesa el perro. ¿Ya? ¿Por qué? Por la sencilla razón de que en el prototipo perro nosotros hemos definido estos elementos como privados. ¿Ya? ¿Y qué significa que sean privados? Significa que el objeto policial, el objeto, no puede acceder a esos elementos del prototipo que fueron definidos como privados. ¿Ya? Si estos atributos de acá, de la clase perro, hubiesen sido públicos, ¿ya? Hubiesen sido públicos, ahí si el perro pudiera, nosotros pudiéramos colocarle un nombre y colocarle una raza y un peso, ¿ya? De esa manera. Es por esto que existen métodos que trabajan en conjunto con los elementos que son privados y nos sirven para poder trabajar los atributos privados. Y estos elementos son los métodos set y los métodos get, ¿ya? Que por el momento los get no los vamos a utilizar porque en el fondo el get me devuelve algo que es privado, ¿ya? Y como estamos mostrando este método, aquí estamos mostrando toda la información, no es necesario, pero igual los vamos a colocar. Vamos a poner aquí, ¿ya? ¿Cómo yo obtengo los métodos set? Botón derecho, dentro de lo que es mi clase, ¿verdad? Mi clase perro, botón derecho, insertar código, seleccionamos los getter y setter, seleccionamos todos y generamos. ¿Qué generó? Desde aquí hacia abajo, ¿verdad? Nos generó los métodos set y get de cada atributo. Es decir, el atributo nombre tiene un método que se llama getNombre, y lo que hace es devuelve el nombre, y tiene un método setNombre, que fíjense bien que este método recibe un parámetro y ese parámetro lo guarda en el nombre que estaría arriba. Fíjense bien que aparte se acaba de crear un operador muy importante que es el operador this, ¿ya? Cuando yo ocupo this, o qué significa this, this significa esto, ¿verdad? Y lo que estamos diciendo acá es que estamos haciendo referencia al atributo nombre que pertenece a la clase, ¿ya? Entonces el this hace referencia a todos los elementos que pertenecen a la clase. Por ejemplo, voy a borrar esta línea. Si yo coloco this punto, si se fijan, me aparecen todo lo que es de la clase. Me aparece el nombre, el peso, la raza, comer, los métodos get que acabo de crear, la información, ladrar, aparece todo lo que es de la clase. Si es privado no importa, porque yo estoy dentro de la clase. Dentro de la clase yo puedo utilizar los atributos que son privados. El que está limitado en ese sentido es el objeto, ¿ya? La clase no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué ocupamos this acá? Porque, fíjense bien, yo en el nombre voy a guardar el nombre, ¿ya? Porque en el fondo eso es lo que estamos representando acá, pues. O sea, recibimos un parámetro nombre y ese nombre lo vamos a guardar en nombre, pero al nombre de arriba, a ese. Y de acuerdo a lo que habíamos explicado en clase, hemos dicho que aquí el JDK entra en la duda porque dice, chuta, estoy guardando nombre en nombre, pero aquí este nombre, ¿cuál es? ¿Es ese nombre que está aquí o el nombre que está acá arriba? Entonces, esa es la consulta que se plantea y por eso aquí hay una advertencia, ¿ya? Entonces el this lo que hace, define o es más específico. Entonces dice aquí, this.nombre, dice en el nombre que pertenece a la clase, es decir, este de aquí arribita, yo voy a almacenar lo que viene de afuera, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que nosotros ahora sí, si nos vamos a la clase principal, acá, vamos a borrar esto. Si nosotros nos vamos a la clase principal y colocamos policial, punto. Fíjense bien que ahora me aparecieron los otros métodos públicos. setNombre, fíjense bien que este setNombre recibe un string. Colocamos comillas
Y aquí definimos el nombre del perro policial. Por ejemplo, Duque, por ejemplo. ¿Ya? Policial. Podemos definir la raza del perro y aquí recién podemos colocarle la raza al perro, por ejemplo, policial. Policial.set peso. Fíjense bien el peso que recibe, un doble. Entonces a lo mejor supongamos que pesa 4.5 kilos. ¿Ya? De esa manera. Entonces si se fijan ahí estamos definiendo los datos del objeto policial. Entonces si ahora colocamos policial.información y ejecutamos, ¿verdad? Aparecen los datos que nosotros habíamos definido aquí arribita, ¿ya? Y aparte podemos ejecutar los métodos de comer, ladrar, ¿verdad? Y algún y eso, ¿ya? De esa forma. Entonces la idea principal es esa, pero fíjense bien que la idea principal es que nosotros podemos crear un objeto de esta forma. Y aquí viene el otro concepto, el concepto de los constructores. Aparte de los métodos set y get, ¿verdad? Existen los métodos constructores, que generalmente los métodos constructores van aquí, ¿ya? Van en el debajo de las características de nuestro prototipo. El constructor lo que hace, o lo que define básicamente el constructor, primero definiendo que el constructor es un método, pero es un método especial. Es un método especial, ¿por qué? Porque se llama igual que la clase y no se especifica un tipo. ¿Qué significa esto? Significa que yo no especifico si es vacío o si devuelve algo, por ejemplo como en este caso de acá. Simplemente el constructor se crea de la siguiente manera. Primero, de partida es público, no se define tipo, sino que se llama igual que la clase, perro. De esa manera. Entonces, ese es un constructor vacío, ¿ya? Que en el fondo es lo que nosotros creamos aquí, ¿ya? Pero puede ocurrir el caso en que nosotros podamos crear otro objeto, o que podemos crear un perro inmediatamente con información especificando el nombre, la raza, el peso, ¿ya? Que lo podemos crear de la siguiente manera. Ustedes pueden poner control espacio, por ejemplo, y si se fijan les aparece aquí perro. Le ponen enter. ¿Y qué es lo que pasa acá? Pasa lo siguiente. Nosotros tenemos dos métodos, uno se llama perro y el otro también se llama perro, pero recibe 3 parámetros en ese orden. ¿Y qué significa esto? Significa que nosotros podemos crear objetos, podemos crear un perro, pero de dos maneras. Podemos crear un perro de esa manera o podemos crear un perro de esa manera. ¿Y qué significa esto? Significa que significa, por ejemplo, que nosotros, bueno, este es el primer perro, que es el perro policial, y ahí mostramos la información del perro policial, ¿verdad? Aquí vamos a poner un show, ¿ya? Entonces aquí vamos a poner esto, ahí, como para separarlo un poco. Nosotros podemos crear ahora, por ejemplo, un perro. Vamos a crear un inglés, ¿ya? Igual a new perro, pero aquí ustedes colocan control espacio para que les vaya auto ayudando en ese sentido. Y fíjense bien que aquí nos está diciendo, de acuerdo al prototipo que estamos creando en la clase perro, nos está diciendo cómo quieres crear tu inglés o el perro inglés. ¿Quieres crearlo vacío, como lo hicimos aquí con el policial? Pero ¿qué pasa? Si nosotros lo creamos de esta forma, vamos a tener que trabajar con los métodos set para ir definiendo los datos del policial paso a paso. O si tú prefieres, puedes crear el perro inglés, pero inmediatamente tú le asignas toda la información, por ejemplo. Entonces vamos a escoger la segunda opción ahora,
¿ya? Esa. Y fíjense que nos inicializa con los parámetros null null y 0 0 en este caso podría ser. Pero aquí nosotros tenemos la opción de colocarle, no sé, en el nombre le voy a poner Tota, la raza pastor inglés, y el peso le vamos a poner 5.2 kilos. Entonces, si se fijan, lo que nosotros definimos con el perro policial paso a paso, es decir, definiendo los datos aquí, estas tres líneas de código, nosotros creamos otro objeto representando en este caso representando al pastor inglés, ¿ya? De esa manera, en una línea de código, ¿ya? Que a lo mejor aquí podemos colocar inglés ahora. Recuerden que siempre utilizando el nombre del objeto que acabamos de crear, inglés punto información. Entonces al ejecutarlo obviamente vamos a tener los mismos resultados, es decir, ahí está. Entonces tenemos el nombre Duque, raza policial, perro 4,5, peso, perdón, nombre Tota, raza pastor inglés, y el peso es de 5.2 kilogramos, ¿ya? Entonces, si se fijan, esa es la forma de poder representar o crear una clase y posteriormente trabajar con los objetos, ¿ya? De esa manera. Entonces, por ejemplo, si ustedes quisieran representar otro perro o otra raza, lo pueden hacer utilizando independientemente los otros constructores, el constructor vacío o el constructor que en este caso es de esa forma. Entonces a lo mejor si quisieran crear el cachorro, por ejemplo, igual a new perro, a lo mejor el cachorro se va a llamar, no sé, Bobby. Ahí. Y la raza a lo mejor, como es un cachorro, no sabemos qué raza es, entonces ahí lo dejamos como kill por el momento. Peso 1 kilo, ya 1,2 kilos ya. Ahí. Entonces si se fijan, ahí creamos otro objeto llamado cachorro. Entonces cachorro punto, y aquí colocamos información. Entonces si se fijan, cada uno de estos objetos, el inglés, el policial y el cachorro, lo ejecutamos, son objetos distintos, quiere decir que cada uno posee una propia identidad. ¿Qué significa eso? Significa que los datos no se mezclan, en el sentido de que este perro puede estar, el policial por ejemplo aquí, el policial aquí puede estar comiendo, por ejemplo, el inglés puede ladrar o puede estar ladrando, y este también puede estar comiendo. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que estos tres objetos no son iguales, son distintos, y significa que ambos tienen las mismas características pero no los mismos datos, ¿ya? Eso es muy importante que se lo graben, ¿ya? Es decir, cada uno de estos elementos pertenecen al mismo prototipo, el prototipo perro, es decir, cachorro es un perro, el inglés es un perro y el policial es un perro, pero los datos que poseen estos objetos son distintos, porque él se llama Duque, él se llama Tota. A lo mejor puede haber otro perro, por ejemplo, que también se puede llamar Tota, y a lo mejor puede ser de otra raza, pero no significa que sean iguales. A eso voy, ¿ya? Por ejemplo, nosotros programamos solamente acá una clase, pero no significa que todos los objetos que yo vaya a crear sean iguales, sino que pertenecen al mismo prototipo, ¿ya? Entonces dejarlo claro, ¿ya? Entonces espero haber podido aclarar un poco el tema del concepto, ya el tema de los set y get,
No hice un ejemplo de get, pero en el fondo el get lo que hace, siempre retorna el valor de un dato, ¿ya? Que puede ser en este caso el nombre, la raza y el peso, ¿ya? Y puede trabajarse o puede mostrarse en un systemout.println. Por otro lado, que también lo voy a hacer un poco rápido, es que existe otro programita aquí. Voy a crear un proyecto aquí que se llama BlueJay, que también explica de una manera un poco más gráfica lo que estamos haciendo. Le voy a poner aquí BlueJay, ¿ya? Lo que estamos representando aquí, nosotros podemos crear una clase aquí también, perro, por ejemplo. Ok, ¿ya? Y aquí está la clase perro, como pueden ver aquí. No muestra los datos ni nada. Pero si yo le hago doble clic, yo voy al código de la clase perro y lo que vamos a hacer aquí es copiar la clase perro que hicimos en NetBeans, ¿ya? Para no hacer todo de nuevo. Copiamos esto, nos vamos a BlueJay, borramos toda la clase perro ahí. Esto sí no me autocompleta, no me ayuda en nada, sino que esto es solamente para explicar el concepto. Tenemos esto de aquí, ¿ya? Compilamos. Debería estar todo bien, ¿sí? Cerramos. Y si se fijan, BlueJay ya cambió aquí, que es una clase perro. ¿Cuál es la idea aquí? Que yo puedo crear, fíjense bien, con el botón derecho aquí sobre la clase perro, yo puedo crear los perros de dos formas. Entonces voy a hacer el mismo proceso que hice en NetBeans, pero aquí de manera gráfica. Por ejemplo, voy a crear el perro vacío primero y le voy a poner, en vez de perro 1, el objeto o la instancia se va a llamar policial, por ejemplo. Okay. Entonces, si se fijan, policial es un objeto. Si yo lo pincho, ¿verdad? Aquí voy a colocar inspect. Si se fijan, el perro policial, todos sus datos por defecto son null, como lo que explicamos en una primera instancia. Entonces, y como son privados, aquí yo no los puedo editar. Si hubiesen sido públicos, yo lo hubiese editado, ¿ya? Lo cerramos. Pero podemos definir su nombre con set, ¿verdad? Set nombre. Aquí yo coloco comillas y le coloco Duque, ¿ya? Ahí. Ok. Entonces ahora si yo coloco inspeccionar ese objeto, ya tenemos que se llama Duque y yo no lo puedo editar, ¿ya? Bueno, aquí dice en términos de arreglo, que es lo que vamos a ver en la clase siguiente. Pero en el fondo, eso, ¿ya? Y podemos definir también los demás atributos con set. El set peso, por ejemplo, habíamos dicho que pesaba, no sé, vamos a poner 4,5. Ok. Y voy a definir el set nombre, peso, raza, que en este caso sería con comillas ahí, policial. Entonces ahí ya está listo mi objeto perro. Se fijan, con todos sus datos privados. Pero fíjense bien que yo puedo crear muchos objetos. Por ejemplo, puedo crear otro perro, como hice con el inglés, y aquí yo defino el nombre del perro, se llamaba Tota. Otro nombre del perro se llamaba, perdón, la raza era pastor inglés. Bueno, el otro era pastor alemana, todo esto, pero más conocido como policial. Y el peso 5.4, pero 5 millas, perdón. Ok. Entonces, fíjense que aquí tenemos dos instancias de la clase perro, o tenemos dos perros. Uno se llama policial y el otro se llama inglés. Y fíjense que la clase nosotros la programamos una vez. Entonces, esa es la idea. Y el perro 2, que es cachorro, ahí, así se llama el objeto, se llama Bobby, raza quiltro, y peso 1.2 kilos. Entonces aquí tenemos. Bueno, y aquí uno puede crear las instancias que uno quiera, perro 1 después. Entonces esa es la idea.
Esta es una forma más gráfica de poderlo trabajar, pero la idea es que vean que a través de esta clase yo puedo tener muchos objetos, ¿ya? Y cada uno de estos objetos, ¿verdad?, yo los puedo inspeccionar, porque en el fondo, ¿qué significa esto? Que dentro de esa variable llamada cachorro que nosotros declaramos, existen elementos en su interior que son los elementos privados, y aparte existen comportamientos, ya que son ladrar, comer, información, y aparte los métodos etiqueta, ¿ya? Entonces esta es otra forma gráfica de poder entender el concepto de clase y objeto. Espero poder haber resuelto y aclarado algunas dudas que estaban pendientes, y en el próximo video vamos a definir un poco el concepto de arreglos, ¿ya? Entonces, eso.